El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a comentar pues el nuevo Papa, Francisco. Nos encanta su nombre, Francisco, porque además cuando él al fin explica por qué eligió ese nombre, nos ha conmovido a todos. Bueno, yo creo que habrá un puñadito de personas ricas que se hayan sentido pues así como interpeladas de tal manera tan insoportable para ellos que no les haya agradado mucho la disposición a la pobreza que además ratifica el Papa Francisco, porque él siendo obispo y siendo sacerdote ya demostraba ese amor predilecto hacia los pobres y ese amor hacia lo sencillo, hacia la austeridad, la libertad de ser uno mismo, de valer por ser persona y no por tener bienes materiales ni poder. Él considera el servicio como el único poder. Además no quiere una ONG piadosa, ya lo dijo, no quiere que así sea la Iglesia Católica, sino que sea realmente ese cuerpo místico de Cristo del que habló Benedicto XVI al despedirse el día 27 de febrero en sus últimas palabras pronunciadas públicamente en su condición de Papa. Él dijo que la Iglesia Católica no era una organización con fines religiosos o con fines humanitarios, sino un cuerpo vivo, el cuerpo de Jesús. Y así continuó diciendo el Papa Francisco, siguiendo las palabras últimas de Benedicto XVI, que la Iglesia no ha de ser una ONG piadosa, sino nuevamente habla de la unidad, de la fraternidad y de la caridad que preside la Iglesia Católica a nivel mundial. ¿Cómo estás, Mauricio Pérez? Vamos contigo. Me encanta la idea de comentar contigo pues todo lo que ha sucedido en torno al Papa Francisco desde el momento en que inicia el cónclave. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Tere, muchas gracias. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. La última vez que conversábamos no teníamos Papa. Ahora que platicamos, como habíamos ya anticipado, ya tenemos un Papa y vaya sorpresa que nos hemos llevado todos, porque realmente no hubo, yo creo que nadie, por especialista que fuera o que se presumiera, que pudiera siquiera atinarle por cerca a la realidad de que el cardenal Bergoglio iba a ser elegido. Fue una sorpresa muy grata y definitivamente que el hombre que salió a ese balcón, que nos dejó ver sobre todo su sencillez, su humildad, y que arrancó con un pontificado de oración. Primero vamos a pedir por el Papa Emérito Benedicto, quiero que ustedes pidan por mí, yo por ustedes, pidamos por todo el mundo, y después, antes de dar su bendición, nos pidió de favor que nosotros oráramos porque Dios lo bendijera primero. Pues realmente ha sido una sorpresa muy refrescante y sobre todo que ha conmovido no solamente a católicos, sino también a muchos que no lo son y que se sienten ahora atraídos tanto por la persona, la personalidad y las palabras que está pronunciando el Papa Francisco. Me encanta su actitud ecuménica y su apertura al diálogo interreligioso del que ha dado muestra siendo cardenal, ya que en el Canal 21 de Buenos Aires conducía un programa ecuménico con un pastor de una iglesia de la Reforma y con un rabino con quien es pues un gran amigo y pues que le han acompañado un largo trecho en el camino, platicando de diversos temas, la felicidad, la alegría, la justicia social, y con una apertura y un cariño enorme hacia estos dos líderes espirituales en Argentina, que eso mismo se nota ahora ya como Papa, cuando en su misa de inicio del ministerio petrino vemos que se acerca a visitar ¿cómo se llama?, la tumba de San Pedro, con los patriarcas de la Iglesia Oriental. Además, algo que llama mucho la atención es que él conoce muy bien el rito oriental, porque fue el responsable de la Iglesia Oriental allá en Argentina, de los feligreses de la Iglesia Oriental Católica que no tenían líder espiritual, y él fue el responsable de acompañarlos durante muchísimos años, toda su vida de cardenal. Bueno, él tiene muchas características que le hacen ser un hombre muy en contacto con la realidad, esa preferencia por los pobres, denunciando la trata de personas, el desprecio a los ancianos, el maltrato a los niños, la poca relación de amor entre hombre y mujer, y ahora nos habla de la ternura, que no tengamos miedo al amor, a la bondad y a la ternura.
Sí, definitivamente todo esto que comentas es fascinante. Y en el ámbito ecuménico llama mucho la atención algo histórico que sucedió en esta ocasión, en esta misa por el inicio del ministerio petrino, porque algo novedoso que se comenzó a hacer ahora bajo este pontificado es que anteriormente para esta misa, que no es una coronación porque no es un rey, que no es una inauguración porque no es un presidente, sino que es la misa del inicio del ministerio petrino del Papa, pues el Vaticano ya no hizo una invitación a nadie a que viniera. Anteriormente lo que se hacía era que la Santa Sede enviaba una invitación a los jefes de Estado con los que el Vaticano tiene relaciones. Pues esta vez ya no, y lo dejaron claro, esta vez les estamos avisando que será la misa, porque lo que queremos es que nadie se sienta comprometido, que el que venga es porque de corazón quiere venir a compartir con gozo esta ocasión. Y así en esa línea llama la atención que el primer mensaje o el primer aviso que hizo el Papa lo hizo precisamente a la cabeza de los judíos en Roma. Y también lo que es histórico, lo que es definitivamente histórico, es que el patriarca de los ortodoxos vino a esta misa, algo que no sucedía en 950 años. Entonces es algo verdadero, hasta él mismo se siente atraído por este Papa Francisco. Yo creo que lo que se ha desatado, Tere, es lo que yo llamo una franciscomanía, lógicamente ambientada también por las redes sociales, que hace que todos nos contagiemos recíprocamente nuestro entusiasmo, pero la cantidad de gente que se desbordó a su primer Ángelus, que rebasó el récord histórico que lo tenía el Ángelus de despedida del Papa Benedicto XVI, y la cantidad abrumadora de personas que vinieron a esta misa, pues hablan definitivamente de cómo todo el mundo está muy gozoso y entusiasmado con este Papa Francisco. Pues es que somos mayoría los pobres, te he de decir, en este planeta Tierra, mayoría somos pobres, y el Papa Francisco nos prefiere, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo va a ir logrando a lo largo del camino contagiar de este deseo de austeridad, de este deseo de compartir los bienes de la tierra, de cuidar los dones que Dios nos da en la creación, de cuidarnos unos a otros y contagiar también a los ricos que necesitan mucho desarrollo espiritual para despojarse de la necedad y ganar la sabiduría que solamente da la vida de corazón a corazón. Así que también estamos expectantes de cuáles serán los mensajes que vayan cayendo como lluvia de agua fresca en el corazón de los tan necesitados de sabiduría, que acaparan bienes materiales y que hacen pues tanto daño al explotar a personas más débiles, más frágiles. Ahora, llama la atención que él rechazó la iglesia de cruz, más bien la cruz de oro, que correspondía usar ya como Papa desde el momento en el que entra a la sala de las lágrimas para vestirse, pues tendría que haber portado esa cruz dorada de oro, y él prefiere seguir usando la de plata que usó durante el tiempo del obispado y su título como cardenal en Argentina. Todos estos gestos son muy, muy significativos y es comunicación no verbal desde donde él nos está diciendo cuál es el sentir de su corazón. Sí, definitivamente, hay muchas cosas más. El crucifijo de por sí es bellísimo, y la verdad es que yo creo que ya me muero de ganas de que alguien comience a acuñar imitaciones, porque yo ya quiero uno para mí, y yo creo que muchas personas quisieran ya uno para uno mismo. Es un símbolo muy bonito. Pero también el hecho de que ya no haya querido usar la museta, aquella capa roja de armiño que podríamos decir que equivale al traje de gala de un papa con el que siempre salían al balcón central en cuanto eran elegidos, el hecho de que haya optado por usar sus zapatos negros gastados con los que viajó de Argentina al cónclave, que incluso en Argentina tenía los zapatos tan gastados que le fueron a regalar a unos buenos señores unos zapatos nuevos para que al cónclave fuera con unos zapatos más presentables. Y el Papa ha querido continuar con esto, y la cuestión es que el Papa no está deliberadamente tratando de darnos un ejemplo, sino que más bien el Papa está siendo él mismo. Siempre ha sido un hombre así, un hombre que ha vivido en la pobreza y que sobre todo ha encontrado la libertad precisamente en el ejercicio de esa pobreza, y es un mensaje que nos comunica simplemente siendo él, no queriendo ahora hacerse el pobre, sino simplemente siendo como ha sido, pero ahora como vicario de Cristo y como sucesor de San Pedro. Lo que es un hecho es que este ejemplo a todos nos atrae, a propios y extraños, a católicos y a no católicos, pero últimamente de nada va a servir que el Papa sea un hombre sencillo, humilde, espontáneo y pobre, si nosotros, por nuestra parte, no aprendemos de ese ejemplo a ser nosotros también sencillos,
pobres, humildes, espontáneos, y ahora, como nos dijo en esta misa, tiernos, porque qué importante es ser tierno. Y como él dijo, eso no es ningún signo de debilidad, al contrario, la ternura es precisamente la expresión de un espíritu firme, ¿verdad? Además, también me gustó muchísimo que él apreciara el que coincidiera el día de San José para hacer la misa de inicio del ministerio petrino, porque él aprecia muchísimo a San José como compañero de la Virgen María, y esto habla del fervor que él tiene por el matrimonio. Me gustó muchísimo porque por cientos de años se ha hablado mucho de la Virgen María como ella muy aparte, ¿no? Aunque sabemos que San José es el patrono de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, de todas formas no ha sido debidamente situado en el contexto cultural de los fieles católicos, y él exalta esta coincidencia. Por un lado, también aprovecha para decir que es el día del onomástico del Papa emérito Benedicto XVI, ya que se llama Joseph. Pero por otro lado también el poder llevar la liturgia del día sin que se hubiesen cambiado la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio, sino que se leyó lo que correspondía a la celebración del día de San José, y lo aprovechó muy bien para su homilía, para educarnos en el tema de custodiarnos unos a otros, ¿no? Y a los cristianos custodiar a la Iglesia, al cuerpo de Jesús, como lo hizo José al custodiar a María y a Jesús en las buenas y en las malas, en lo fácil y en lo difícil. Y luego extiende su mensaje al mundo entero diciendo que custodiar la creación y custodiarnos unos a otros como seres humanos es la vocación de todo ser humano, no solamente de los cristianos. Sí, y además de eso, hablando de que debemos cuidar a la creación, y él se basa en esto precisamente en la mística de San Francisco de Asís, él dice, parte de la creación somos nosotros mismos, entonces cuidar de la creación también significa cuidarnos a nosotros mismos, y explica cómo, y dice, es que las amarguras, las envidias, los resentimientos, los odios, a quien le hacen daño es a nosotros, entonces para nosotros cuidar de nosotros mismos debemos despojarnos de todos esos sentimientos. Sí. Realmente fue una homilía fantástica, y yo creo que el Papa ha destacado en estos pocos días que lo hemos visto, porque da unas homilías de primerísimo nivel, ya sean espontáneas o ya sean preparadas. No sé si te has fijado que en todas hay una o dos o tres frases que están ya como que bien planeadas, porque se te pegan en la mente y en el corazón y te quedas con ella, ¿no? Por ejemplo, esto de no debemos tener miedo de la bondad, más aún de la ternura, o en las otras homilías que dijo, por ejemplo, en el Ángelus, un poco de misericordia cambia el mundo. O también en ese Ángelus y en su misa de domingo que dijo, Dios no se cansa de perdonar, el problema está en que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y en la primera misa que celebró allá con los cardenales en la Capilla Sixtina, que les dijo, el que no predica con la cruz no es discípulo de Cristo. O también cuando aprovecha ese resbalón que da al bajar los escalones, y que se resbala un poco, que se tropieza un poco, y él dice, bueno, la mayoría somos adultos mayores, pero tenemos que ofrecer nuestra sabiduría a los jóvenes, ¿no? Sí. Que ellos tienen derecho a la sabiduría y nosotros tenemos esa savia de la vida para compartir. En fin, es un hombre espontáneo, sencillo, habla pues muy llanamente, nos transmite el Evangelio con palabras actuales, sencillas, frases cortas, es un buen comunicador. Es un buen comunicador. Fíjate que algo, leyendo todos estos acontecimientos con los ojos de la fe, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que ahora todo el mundo se está fascinando por el Papa, y te digo, se ha desatado una franciscomanía ahora que lo conocemos, pero con los ojos de la fe lo que me llama la atención es que los católicos lo empezamos a querer con todo el corazón desde antes de conocerlo, Tere. Es que desde que vimos que comenzó a salir el humo blanco en la chimenea de la Capilla Sixtina, en ese momento nuestro corazón rebosaba de cariño. Todavía no sabíamos de qué país venía, qué idioma hablaba, de qué color era, pero en ese momento ya lo queríamos, y por eso toda la gente en la Plaza de San Pedro ya comenzaba a gritar, ¡vive el Papa, vive el Papa! Y en las redes sociales toda la gente gritaba, ¡habemos Papa, habemos Papa! Ya lo queríamos sin conocerlo. Y ese amor realmente es un amor no a la persona, sino que es un amor al vicario de Cristo, un amor al sucesor de San Pedro, y ese amor es precisamente una manifestación de la virtud de la caridad que recibimos con el sacramento del bautismo. Solamente así se puede entender. Ya después sale el hombre y bueno,
ya todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Pero el hecho de quererlo a priori es fenomenal. Es increíble porque ahí te das cuenta que en verdad la iglesia es un cuerpo vivo y que pare a sus sacerdotes. La iglesia misma como cuerpo pare a los sacerdotes, pare a los obispos, a los cardenales y hasta al Papa lo pare, ¿no? Es hermoso. Sí, fíjate cómo todo lo que dice el Papa como que nos parece nuevo, ¿verdad? Cada palabra que dice nos parece novedosa y por eso estas frases, no debemos tener miedo a la bondad. Bueno, todo nos resulta novedoso, pero si somos honestos y fríos, la verdad es que el Papa Francisco no ha dicho nada nuevo, nada nuevo. Está predicando el evangelio de siempre. Sin embargo, la belleza radica en que suena nuevo porque es un hecho que con cada papa la fe se renueva y al renovarse se mantiene viva, ¿verdad? Mantiene su vitalidad. Y precisamente cuando Cristo le prometió a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia, pues esa realidad se mantiene precisamente gracias a que estos 266 papas que hemos tenido, incluyendo a Pedro, incluyendo a Francisco, cada uno de ellos ha renovado la vitalidad de la fe y de esta manera se mantiene viva y vigente a través de toda la historia. Es la belleza tan antigua y tan nueva de la que se lamentó San Agustín en tardar en amarla. Es la misma palabra de Dios que desde el principio ya existía y que nos sigue a todos asombrando, que nos sigue alimentando, que se renueva en cada corazón que la recibe y se hace como si fuera nueva, recién nacida. La palabra tan bella, antigua y siempre nueva. Mauricio siempre Pérez, nueva. ¿Con qué terminas? Tere, bueno, pues termino invitando a todos a que no sea esto una llamarada de petate. En la ocasión anterior me parece que hablábamos y te lamentabas de que la gente en México decía, es que yo no conocía al Papa Benedicto. Y yo decía, bueno, pues es que como que no lo conocieron. Si el Vaticano reportó que iba 25% más personas a ver al Papa Benedicto a la Plaza de San Pedro que las que de por sí iban a ver al Papa Juan Pablo, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos las redes sociales. El Papa está mandando, ya mandó yo 3 mensajes por el Twitter, se está activo, ¿verdad? Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad, metámonos a internet, vayamos a la página del Vaticano, busquemos su canal en YouTube, estemos al pendiente y aprendamos del Papa, que no se nos quede en una llamarada de petate que en un mes se nos olvide, sino que es un hombre que definitivamente vale la pena seguir, del que vale la pena aprender, al que vale la pena imitar, porque su modelo de vida es definitivamente una invitación, al mismo tiempo es un desafío y es una tarea muy concreta que nos va marcando él en seguimiento de Cristo Jesús. Claro, y vale la pena seguirle la pista porque él habla mucho a los laicos, en todo lo que dice, aunque está tomando en cuenta por supuesto al clero, sobre todo dirige sus mensajes a los laicos. Desde el escudo que él usa, donde están representados la Virgen María y San José, él está hablando de los laicos, está hablando del matrimonio, está hablando de la familia. Es sorprendente de verdad que en el escudo papal de Francisco esté representado San José. Lo celebro como no tienes una idea. Bendito sea Dios que tenemos este Papa Francisco. Te agradezco mucho, Mauricio. Al contrario, Tere, muchas gracias a ti y muchos saludos a todas las personas que gentilmente nos están viendo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigan a Mauricio Pérez en semillasparalavida.org. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.